Saludos cordiales de parte de la empresa Damen. Vamos a continuar con nuestra serie de videos para poder determinar las curvas de descarga de las estructuras de salida que componen las presas de hormigón, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar ahora a lo que son los aliviaderos de demasías y principalmente al aliviadero de cresta libre. Un aliviadero es una estructura hidráulica que sirve para el vertido de caudales de grandes crecidas. Puede estar ubicado dentro o fuera de la presa. En la imagen vemos a un aliviadero de cresta libre ubicado dentro del cuerpo de la presa. Normalmente este tipo de aliviaderos son construidos en las presas de hormigón de tipo gravedad. Se le llama aliviadero de cresta libre debido a que el ingreso del caudal por el aliviadero es de forma libre por acción de la gravedad únicamente, no es regulado mediante compuertas y depende únicamente de los niveles del agua en el embalse. Estos aliviaderos pueden ser divididos en varios compartimientos separados mediante pilas o muros divisorios. Funciones de un aliviadero. Los aliviaderos pueden cumplir distintas funciones, pero la principal es poder desaguar la avenida de proyecto sin que se comprometa la seguridad de la presa. Para ello se tienen entonces los aliviaderos controlados y los aliviaderos no controlados. En los aliviaderos controlados lo que se hace es regular el caudal proveniente de una avenida máxima mediante la apertura de las compuertas. En el caso de aliviaderos no controlados, como el aliviadero de cresta libre o de labio fijo, automáticamente el exceso de agua es evacuado cuando el nivel del embalse supera el nivel de la cresta del aliviadero. Y no se utilizan compuertas. En la figura 3.3 vemos entonces en el inciso A lo que es el aliviadero de cresta libre o de labio fijo, donde el nivel del agua cuando supera el nivel de la cresta en la avenida de proyecto es que se vierte únicamente por acción de la gravedad. En el caso B y C, cuando son aliviaderos controlados mediante compuertas, la ventaja es que se pueden almacenar mayores volúmenes de agua. Esto favorece a lo que es el tránsito de avenidas de máximas crecidas, ¿no? Y podemos nosotros almacenar todo ese caudal para luego desaguar por medio de las compuertas de fondo, ¿no? Tipos de aliviaderos. Los aliviaderos pueden cumplir distintas funciones de uso. Tenemos el aliviadero de servicio, que es el cual se diseña para condiciones normales de operación. Tenemos el aliviadero auxiliar, que pueden tener un menor uso, ¿no? Y puede estar ubicado no siempre en el cuerpo de la presa, sino también hacia fuera del cuerpo, ¿no? El aliviadero de emergencia, su principal diseño es para poder evacuar caudales que superan la capacidad del aliviadero de servicio. En la gráfica podemos observar estos tres tipos de aliviaderos, tanto el aliviadero de servicio, el aliviadero de emergencia cuya cresta se ubica por encima del aliviadero de servicio. O puede haber un aliviadero auxiliar también para distintos usos que se le pueda dar, ¿no? Partes de un aliviadero. Un aliviadero en su esquema más general puede considerarse o puede componerse de tres partes. Uno, lo que va a ser la parte del ingreso, la embocadura o toma, ¿no? La parte 2 es la conducción, si va a ser mediante un canal, una rápida o va a ser mediante una tubería a presión. Y finalmente tenemos la obra de restitución, ¿no? Esa obra que puede componer ya sea un estanque amortiguador, ¿no? O un trampolín para poder disipar toda esa energía del caudal y volverla al cauce natural. Bien, entonces nosotros vamos a hacer el cálculo de la curva de descarga para los aliviaderos de labio fijo o de cresta libre, ¿no? Que sirve para principalmente lo que va a ser el tránsito de avenidas. Aquí vemos en la gráfica
lo que es la curva de descarga de un aliviadero de vertimiento libre. Esta línea de color roja. Ahora, si nosotros vamos a colocar compuertas en nuestro aliviadero, ¿no? Entonces vamos a tener distintas gráficas de lo que representa la apertura de la compuerta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven estas curvas de descarga, tanto de aliviaderos controlados y no controlados? Para la seguridad de la presa, ¿no? Poder controlar los niveles de agua, operar el embalse y la salida de caudales. Entonces vamos ahora a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros determinar esta curva roja, lo que corresponde al aliviadero de vertido libre, mediante un diseño que ya vamos a considerar ahora. Aquí tenemos un ejemplo de modelo para una presa de hormigón de tipo gravedad. Lo que vamos a hacer es llevar algunos datos para poder introducirlos en una hoja en Excel y obtener de manera rápida la curva de descarga. Bien, vamos a hacer el cálculo entonces. En nuestros datos debemos ingresar lo que es los caudales máximos para distintos periodos de retorno, tanto la venida de proyecto y la venida extrema, ¿no? Estos periodos de retorno pueden variar desde 100 hasta 10.000 años, dependiendo de la máxima crecida probable, ¿no? Y de la seguridad de la presa. Nosotros vamos a considerar para la venida de proyecto un periodo de 100 y para la venida extrema un periodo de retorno de 200. Los caudales nosotros ya, de nuestro cálculo hidrológico de caudales máximos, introducimos, ¿no? Lo que son los caudales en metros cúbicos. Voy a considerar 50 y 60. La longitud neta del aliviadero también, en función a la disposición que se tenga. Si es que el aliviadero va a ser ubicado en el cuerpo de la presa, vamos a suponer eso, ¿no? De 20 metros. Y lo que me pide es el nivel de la cresta del aliviadero, ¿no? Este nivel. Entonces ubicamos en nuestro plano, que ya también lo tenemos aquí. ¿Cuánto es para este modelo de presa? El nivel de la cresta del aliviadero, 3.804. Entonces introducimos 3.804. Y lo que me pide ahora es cuánto es la altura el nivel base aguas arriba, ¿no? Sería la cota en esta parte. Y luego me pide el nivel base aguas abajo, el nivel en la parte del lado aguas abajo, ¿no? Esas cotas introducimos. En este caso tenemos en la parte de aguas arriba el nivel 3779.98 y en el lado aguas abajo tenemos 3777.90. Ya con esos datos nosotros podemos calcular el caudal. Aquí tenemos la fórmula para el aliviadero de cresta libre, donde el caudal es igual a un coeficiente de descarga multiplicado por la longitud efectiva de la cresta del aliviadero y por la carga hidráulica sobre la cresta del aliviadero. La hipótesis que se toma al diseñar este tipo de aliviadero es que el coeficiente de gasto del aliviadero M debe ser afectado por las distintas supuestas condiciones con las cuales va a operar el vertedero, ¿no? Este coeficiente de gasto M va a ser el resultado entonces de multiplicar los otros coeficientes M sub 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4, que vamos a ver a continuación lo que representa cada uno de ellos. La longitud neta del aliviadero también debe ser afectado por los coeficientes de contracción de pilas y estribos. Aquí en esta gráfica podemos observar nosotros lo que es la longitud total del aliviadero y lo que van a ser la ubicación de las pilas y el estribo, ¿no? Tanto el estribo como las pilas, debido, ¿no?, a la forma que tengan estas estructuras, van a provocar una contracción en el ingreso del caudal por el aliviadero. Entonces debemos afectar nosotros por medio de los coeficientes de pérdida de carga, ¿no? Otra hipótesis que se debe tomar en cuenta es la velocidad de llegada de la crecida máxima, si es considerable o no, y eso está en función a la velocidad principalmente, ¿no?
se debe tomar en cuenta en caso de que la velocidad sea considerable. El efecto va a ser en la carga de diseño se debe sumar la carga sobre la SUT más la carga de velocidad. En caso contrario, se puede asumir la carga de diseño igual a la carga sobre la SUT. Longitud efectiva del aliviadero tenemos aquí para poder calcular mediante esta ecuación, donde la longitud efectiva es igual a la longitud neta menos los factores que hemos mencionado de contracción de pilas y estribos, ¿no? Eso va a depender del número de pilas también para poder afectar a la longitud neta y también multiplicado por lo que es la carga total sobre la cresta. Entonces aquí tenemos los distintos figuras para obtener los coeficientes de gasto. En el caso del coeficiente M sub 0 de gasto nominal, podemos usar la gráfica con la relación de P, que es la altura del paramento aguas arriba, dividida entre la carga de diseño, ¿no? O utilizar la ecuación que aquí se recomienda para obtener M sub 0. Ahora, también el aliviadero debe ser afectado, o la longitud debe ser afectado por un coeficiente de por una carga sobre la SUT diferente a la del proyecto, ¿no? Como vemos en la figura 2, tenemos la carga para la avenida de proyecto, pero si se da de producirse una avenida extrema que supere, ¿no?, las condiciones del aliviadero, entonces se debe afectar por esa condición también, ¿no? Luego tenemos que afectar también por la forma que tenga nuestro paramento de ingreso al aliviadero, ¿no? Y aquí tenemos en la gráfica esas distintas condiciones del paramento, dependiendo del talud, puede ser 1,3, 2,3 o un talud 3,3. Y podemos con la relación del paramento y la carga de diseño obtener también este coeficiente sigma 2. Y en el caso de sigma 3 y sigma 4 es donde se dan las condiciones de sumergencia, ¿no? En el caso de sigma 3, la afectación por el lavadero de aguas abajo, ¿no? Entonces, normalmente estas condiciones casi no se dan en presas de hormigón, a menos que se tengan avenidas extremas, probables, ¿no? Y con la finalidad de garantizar la seguridad de la presa. En este caso, nosotros si no vamos a considerar el efecto de sumergencia en el lavadero, podemos asumir un valor de 1 o utilizar ya sea las ecuaciones que se recomiendan acá, ¿no?, para el cálculo de sigma 3. Pero aquí debemos considerar lo que es el paramento en el lado aguas abajo, ¿no?, la altura de ese paramento. Como se puede observar aquí, ¿no?, en la gráfica, el paramento aguas arriba y el paramento en el lado aguas abajo. En el caso ya de sumergencia total, la afectación, podemos nosotros mediante la gráfica también obtener el valor del sigma 4 mediante la relación la carga de diseño, o directamente asumirlo como un valor de 1 en caso de no tomar en cuenta la consideración de la afectación de este coeficiente, ¿no? Y nosotros ya tenemos todo para introducir nuestros datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es únicamente primero, aquí tenemos lo que es el paramento aguas arriba y lo que va a ser el paramento en el lado aguas abajo. Tenemos la carga sobre la cresta y lo que yo tengo que hacer es calcular el coeficiente de descarga del aliviadero mediante una iteración y tiene que igualarse al coeficiente de descarga calculado, ¿no?, el iterado con el calculado. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Me voy a datos, esta parte donde dice hipótesis, y hacemos mediante el solver que sea 0, cambiando este valor, ¿no? Y ahí está. Entonces tengo lo calculado igual a lo iterado, ¿no? De igual manera, en esta parte, tanto para la avenida de proyecto como para la avenida extrema, hacemos 0 y cambiamos este valor, ¿no? Ahí está. Entonces el coeficiente 2.18.
tenemos la carga sobre la cresta, 1 metro, y en la avenida extrema 1,24 metros, ¿no? Tenemos la relación entre la carga, entre el paramento y la carga sobre la cresta, el coeficiente de descarga, la velocidad de llegada, el tirante crítico y la velocidad crítica, ¿no? Entonces, aquí tenemos las condiciones cuando se da el flujo subcrítico o crítico o supercrítico en función a las velocidades, ¿no? Entonces, como la velocidad no tiene efecto, estamos asumiendo directamente la carga de diseño igual a la carga sobre la cresta, ¿no? Tanto para la avenida extrema como para la avenida de proyecto. Y ya con estas condiciones calculadas, ahora lo que tenemos que hacer es definir el número de pilares que van a atravesar el aliviadero. En este caso van a ser dos pilares y el coeficiente de contracción de pilares y de estribos. Eso lo sacamos de tablas. Aquí tenemos una tabla y aquí podemos observar, ¿no? El elemento en el caso de los estribos, si van a ser cuadrados con muros de cabeza 90 grados, con dirección a la corriente, como se observa aquí en la gráfica, entonces el coeficiente vale 0,20. Ahora, si va a ser el estribo redondeado justo ahí en el ingreso del aliviadero, ¿no? Entonces, el coeficiente vale 0,10. Ahora, si va a tener una inclinación de 45 grados, el coeficiente no tiene efecto en ese caso, ¿no? Vale 0. En el caso de las pilas también, si va a ser tajamar triangular, 0,04 es el coeficiente de contracción por la pila. En el caso de ubicarse, ¿no? La prolongación del tajamar triangular a una distancia t, entonces vale 0,03. Y así tenemos, ya sea para tajamar redondo también, un coeficiente de 0,045, dependiendo del paramento superior, ¿no? Si va a ser prolongado o no va a ser prolongado la pila, puede variar estos coeficientes también. Entonces de ahí es que salen estos coeficientes que ya lo tenemos aquí. Nosotros podemos asumir, por ejemplo, si va a ser con prolongación no triangular redondo, vamos a asumir redondo y ahí tenemos el coeficiente por contracción de pilares. Y lo mismo acá si vamos a considerar, por ejemplo, con muros redondeados 90 y ahí tenemos el coeficiente de estribo 0,10, ¿no? Entonces el siguiente paso es ahora afectar qué cargas yo voy a considerar para el coeficiente de gasto o no voy a considerar, ¿no? El sigma 1 vamos a considerar. Ahora en el sigma 2 yo puedo seleccionar cualquiera de si va a ser el talud vertical o si va a ser el talud 1,3, 2,3 o 3,3, ¿no? Inclinación del paramento según la recomendación para perfiles de cresta tipo WES. Aquí tenemos distintas perfiles, ¿no? Entonces puede ser el paramento vertical o puede ir variando la inclinación del aliviadero. Entonces eso es lo que nos está pidiendo en esta parte. Nosotros vamos a dejarlo vertical. Y aquí en el coeficiente de afectación por el lavadero no vamos a considerar. Y aquí también no vamos a considerar. Simplemente hacemos eso y ahora nosotros tenemos aquí definido el nivel de la cresta. Y ahora yo debo darle un valor acá en el nivel de la carga sobre el nivel de la cresta. Si estamos en la cota 3804, le vamos a dar 3806 y ya está, ¿no? Prácticamente ya se nos ha hecho el cálculo y tenemos lo que es la altura del diseño y las distintas relaciones para obtener los coeficientes de descarga, ¿no? Y al final tenemos el coeficiente de descarga para el aliviadero, tenemos la longitud neta, la longitud efectiva y el caudal. Entonces en el caudal vemos ya lo que es la curva de descarga del aliviadero en función a los niveles y a los caudales, ¿no? Entonces directamente nosotros ahora asumimos de nuestra tabla de cálculo un coeficiente. Esto va a ser el promedio, es el coeficiente de descarga en sí del funcionamiento de nuestro aliviadero de cresta libre. Y la longitud efectiva también lo redondeamos a 19,7 metros en este caso, ¿no? Restando lo que es la longitud neta.
Muy bien, eso sería entonces en cuanto al diseño de aliviaderos de cresta libre en sí para determinar la curva de descarga. Muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial.